Vamos a hacer un versus, ¿no? Los negocios, diferentes tipos de rubros versus los bienes raíces. ¿Por qué nosotros debemos hacer algún tipo de inversión en los bienes raíces? ¿Y por qué también hacer otros tipos de negocios? Vamos a hacer un comparativo y vamos a hallar las respuestas en esta transmisión. Y sabes, vamos a hablar entonces de todos los negocios tradicionales y también negocios que tienen mucha rentabilidad y también tienen ganancia. Eso en un momento voy a explicar qué es ganancia y qué es rentabilidad. Pero fíjate, si nosotros hacemos un comparativo de diferentes tipos de negocios, tal vez tú quieres escuchar, ¿no? Que yo te diga que los bienes raíces es lo mejor. Y tal vez lamentablemente vamos a ir a hablar las cosas ciertas, cómo es en realidad este proceso de hacer inversiones, pero analizando todo tipo de negocio, primeramente nosotros tenemos que darnos cuenta que para realizar cualquier tipo de negocio nosotros tenemos que tener capital, ¿verdad? Un capital dependiendo del rubro que nos vamos a dedicar ahora. Es necesario nosotros tener primeramente conocimiento. Cualquier negocio, tú me preguntas, Ever, ¿qué negocio es buenísimo? Yo te digo, es fácil responderte esto. El mejor negocio del mundo es el negocio donde tú tienes conocimiento, tú tienes experiencia, tú lo dominas. Es decir, difícilmente vamos a decir cuál es el mejor negocio del mundo. El mejor negocio es aquel rubro donde tú estás preparado, el rubro que te gusta, que te apasiona y crees que puedes desarrollarte al máximo. Cuando una persona realiza lo que le apasiona, lo que le gusta, sinceramente va a crecer de una forma explosiva. Pero vamos a hacer entonces los análisis respectivos de diferentes tipos de negocios tradicionales que tal vez puede ser una botica, venta de medicamentos, puede ser un taller de mecánica, un restaurante, puede ser venta de accesorios de celulares, venta de ropa, souvenirs, diferentes tipos de rubros, ¿verdad? Que requieren también diferentes tipos de capitales. Entonces, cuando nosotros hacemos una comparativa, tenemos que fijarnos primeramente cuánto de inversión requiere el negocio que estás haciendo. 2, cuánto de personal necesita. Ahora, si este negocio tiene posibilidades de apalancamiento financiero, entonces va a ser muy importante analizar esto del apalancamiento financiero porque todo tipo de negocio necesita inyección de capital, reinyección de capital de forma constante porque se sabe que a cualquier negocio que tú te dedicas vas a querer expandirte, ¿verdad? Expansión. Entonces, todo esto vamos a hablar desde aspectos hasta el marketing, vamos a llegar capital, vamos a hablar de apalancamiento, va a ser muy poderosa esta reunión. Bienvenido. Estás en el mejor entrenamiento, en tu entrenamiento de inversiones en bienes raíces. Vamos a hablar mucho de educación financiera. Para nosotros, elegir un rubro, hacer una comparativa entre los bienes raíces y cualquier negocio tradicional no escapa a los bienes raíces a también, primero, estar capacitados, primero tener entrenamiento, porque así abras un restaurante, así tengas una ferretería o tengas diferentes tipos de negocio, que sé yo, venta de calzados. Necesitamos especializarnos, por ejemplo, en proveedores de materiales, costos, ventas, tipos de distribución. Debemos dominar, porque hoy en día te has dado cuenta que la competencia es feroz. En Latinoamérica también muchos se dedican al comercio, muchos se dedican a hacer tipos de negocios. Tal vez no es una sociedad donde muchas veces se dedican a aspectos profesionales, más si diversifican, tienen múltiples fuentes de negocio, ¿no? Tal vez un profesional en la mañana puede estar trabajando de docente y en la tarde está haciendo un diferente tipo de negocio, qué sé yo, tal vez atendiendo un restaurante, qué sé yo. Entonces, primeramente es tener experiencia, conocimiento. Entonces, cuando nosotros dominamos, cuando nosotros tenemos conocimiento, cualquier negocio va a ser bueno. Pero ahora, lo más importante es analizar si este negocio tú estás viendo que lo está haciendo otra persona. Es decir, si nosotros queremos tener grandes resultados explosivos, debemos comparar. Sí, a ver, tú ves un restaurante, tú ves tal vez una tienda de calzados, una tienda de ropa. ¿Cómo está el propietario? ¿Cuánto tiempo ya se dedica? Porque algo básico para nosotros dedicarnos a un rubro es, obviamente, que encontrar libertad financiera es que te dé a tiempo, que un negocio a ti te haga gozar, disfrutar de esta vida. No negocios que nos esclavicen. Entonces, en comparativa, esa persona que ya tiene experiencia, tú ve, está siendo feliz, le va bien,
es lo que siempre estaba buscando, sería muy bueno también entonces hacer una encuesta, preguntar si le gusta el restaurante, si le gusta atender a las personas, le gusta levantarse temprano, analizar este negocio que tú vas a hacer en base a la experiencia que otras personas ya lo han hecho. Porque algo muy importante, por ejemplo, yo analizo los bienes raíces y bienes raíces necesita igual un capital, igual que cualquier tipo de negocio. Necesita también tener experiencia, necesita tener conocimiento. O sea, no es también fácil. Pero algo muy importante, a la larga, ¿qué es lo que te brinda más tiempo? Por ejemplo, hablando de capitales, para hacer bienes raíces también tenemos que olvidarnos que requiere mucho presupuesto, mucho capital. Incluso los que hacen corretaje inmobiliario no invierten mayor dinero que en el marketing, documentación, ¿verdad? Hacer contratos para poder ayudar a vender una propiedad y no invierten comprando el terreno, construyendo, no, pero generan ganancias por la venta de una propiedad. O sea, el sector inmobiliario también no requiere muchas veces inversiones de dinero, no, tan solamente es tener conocimiento. Entonces, si yo analizo que los bienes raíces, yo me puedo dedicar, incluso ahora las oficinas, señores, van a desaparecer. Las oficinas en estos momentos se están trasladando al Skype, se están trasladando al Snapchat, se están trasladando a lo que es este WhatsApp, lo que estamos haciendo ahora. Todo se está digitalizando. Entonces, lo podemos hacer en la hora que nosotros tenemos tiempo. Es decir, que dedicarnos a los bienes raíces en comparativa no nos quita mucho tiempo. Podemos incluso trabajar desde nuestra casa, cosa que tal vez no se puede hacer en la venta de zapatillas. Claro, si nos digitalizamos, tenemos el e-commerce, ¿no? Una tienda comercial. Pero ahora tenemos que analizar qué nos deja margen de utilidad, ganancias sobre la inversión que hemos hecho. Si tú haces entonces ahora una encuesta a aquellas personas que se han dedicado a los bienes raíces, ¿cuál es más poderoso? Los bienes raíces le ha traído financiera, tiempo para su se dedica y es exponencial. El negocio también es exponencial. Y hablando de los créditos, hoy en día, señores, va a haber créditos a mínimos intereses. Incluso va a haber bancos que van a dar, creo que al 0.5%. Pero yo te aseguro que le va a prestar dinero el banco a las personas que tienen propiedades, que se dedican a los bienes raíces. Incluso están haciendo legislaciones. Ayer también salió un decreto supremo para que se agilicen las licencias de construcción. Entonces, dinamizar y dedicarnos a los bienes raíces, entendiendo que también es flujo de dinero constante. Señores, va a ser muy poderoso entender que los bienes raíces no te quitan mucho tiempo, tiene apalancamiento ilimitado con los bancos, cualquiera lo puede hacer y también no requiere tanta experiencia de muchos años. Cualquier persona puede aprender de los bienes raíces. Entonces, algo muy importante, comparando entonces los negocios. Si yo le pregunto a alguien que se dedica a un restaurante y le pregunto a alguien que se dedica a los bienes raíces en un lapso de 5 años, ¿quién habrá tenido más resultados? ¿Quién habrá tenido más ganancia? ¿Quién estará más satisfecho? En ambos negocios, señores, también se puede fracasar, se puede tener errores en los bienes raíces también. Por eso les decía primeramente, tenemos que partir de la capacitación, del entrenamiento, ¿verdad? Entonces, más allá, a mí lo que me gusta en los bienes raíces es que es de constante expansión, te dan créditos gracias a tener propiedades, es ilimitado en las ganancias y también cualquier tipo de negocio necesita lo mismo, ¿no? Necesita tener flujo de capital, manejo de personal, necesita también igual manejo de marketing, es similar, o sea, los bienes raíces no se escapa a los negocios también tradicionales. Obviamente, lo que yo digo es que a largo plazo, ¿qué nos deja mayores ganancias? ¿Qué nos deja tiempo para disfrutar de nuestra vida? Considero, señores, que los bienes raíces. Gallardo Cabarías, ¿qué opinas del neuromarketing, la neurociencia? Bueno, esto de la neurociencia es conocer el aspecto biopsicosocial de la persona, conocer el comportamiento humano, gustos, preferencias, qué quiere escuchar el cerebro y esas cosas, ¿no? Y dicen que las personas compran y no conocen lo que compran, pero yo objeto un poco de eso, porque he entendido, señores, que estamos en la época de la información y las personas antes de poder hacer una compra, una inversión, siempre buscan bastante información. Y hay tanta información, por ejemplo, si yo quiero invertir, por ejemplo, en un negocio, qué sé yo, venta de calzados, tengo que preguntar proveedores, costos, presupuestos, tengo que informarme, puedo preguntar quién vende, o sea, hay mucha información. Entonces considero que hoy en día las ventas ya no manejan mucho de la neurociencia, manejan más
el aspecto de la confianza, el aspecto de poder dar testimonios. Es por eso que nosotros en Happy Group tenemos bastantes resultados, porque nosotros no utilizamos neurociencia, lo que nosotros utilizamos es cosas objetivas, entendiendo que estamos en la época del desarrollo de la información, la inmediatez de la información. Entonces, al parecer, señores, aspectos de la neurociencia se utiliza tan solamente en el tú a tú, de persona a persona, conversar. Por ejemplo, yo converso con alguien y puedo pedirle su tiempo, puedo evadir objeciones, pero ¿qué pasa ahora con la digitalización? Ya no puedo utilizar neurociencia, ¿verdad? Lo que tenemos que utilizar ahora es evidencias, testimonios, manejo de plataforma, cómo nosotros podemos ayudarle en su desarrollo. Ya va más en base a manejar lo que estamos haciendo ahora. Comunicación online, que ya no trabaja la neurociencia. Entonces, yo sé que ya te diste cuenta que estás en el mejor entrenamiento de inversiones en bienes raíces y tenemos muchos testimonios. Es por eso, ¿no? Yo te digo, revisa nuestros testimonios. Es más, acá en los comentarios, acá arriba, tú puedes ver ahí un enlace de un video para que veas que este negocio de los bienes raíces, cómo está trayendo tantos resultados. Es más, en época de crisis, señores, no se paralizan los bienes raíces. Siempre hay la necesidad de vivienda y el capital está muy bien resguardado. Antes, tal vez yo, si no sé en qué invertir, antes de invertir tal vez en oro, en dólar o en criptomonedas o en cualquier tipo de rubro, creo que el capital mejor resguardado, la mejor inversión que alguien ha podido hacer es en propiedades. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es patrimonio. Si un negocio tradicional, haciendo la comparativa, el tema de hoy, mis amigos inversionistas, es comparar negocios tradicionales con los bienes raíces. ¿Qué nos deja entonces ahora los bienes raíces? Si alguien hace un negocio tradicional, ¿nos genera patrimonio? ¿Qué es patrimonio? Patrimonio es algo que nosotros podemos heredar. Patrimonio es algo que nosotros podemos deshacer, vender en el momento que nosotros necesitamos el dinero. Entonces, hablando de las propiedades, incluso nos pueden dar créditos hipotecarios y podemos tener flujo de dinero permanente. Bien, entonces estamos captando la idea, ¿verdad? ¿Cómo es los bienes raíces? Es tan poderoso, es tan grato que muchas veces no te permite fracasar los bienes raíces. Porque tan solamente, por ejemplo, yo tengo en mercadería, por ejemplo, tengo pantalones, polos guardados. Pero ¿qué pasa si valga la redundancia, si pasara la temporada de verano, esos polos tal vez ya no se van a vender en la temporada de invierno, ¿verdad? Y si entran nuevos polos de moda, mi mercadería quedaría estancada. Entonces, si hablamos de patrimonio, es decir, cuando nosotros compramos propiedades, se gana dinero cuando compras. En cualquier tipo de negocio se gana cuando vendes. Porque cuando tú compras una propiedad a un mínimo costo, a un costo reducido, qué sé yo, un 20% menos del precio comercial o un 30%, si tienes una muy buena suerte, tal vez con un 50% de descuento o mucho más, qué sé yo, en base a tu habilidad de encontrar la oportunidad, fíjate, ya ganaste cuando has comprado. ¡Wow! ¡Qué gratos los bienes raíces! O sea, es el único negocio que ganas cuando compras, porque siempre existe plusvalía, no existe minusvalía en las propiedades. Obviamente hay casos puntuales de minusvalía en las propiedades, sí, las hay. Por ejemplo, si cerca de tu propiedad hacen una planta de tratamiento, hacen una vía de evitamiento y cierran accesos, o tal vez empiezan a abrir discotecas, bares y hay bulla. O sea, hay también aspectos que hace bajar el precio de la propiedad, también las hay. Por eso decíamos que un entrenamiento es muy poderoso. Entonces, algo muy importante, señores, también que yo tengo que decirles, comparativa de los dos proyectos que hemos hecho, es cualquier negocio va a ser explosivo, va a generar ganancias si tienes constancia. Muchas personas, incluso ahora, la generación de los millennials, son la generación que no tiene constancia, inician 2, 3 proyectos al mismo tiempo. O sea, personas de 36 años para abajo manejan al mismo tiempo. Es por eso que también hay margen de fracasos, porque no tienen la paciencia de ser constantes. Es por eso que no hay muchos testimonios. Por ejemplo, si tú puedes ver en mis entrenamientos presenciales y de la empresa, les podemos hacer ver fotografías, ¿no? De cómo Ever Espinosa ha empezado 14 años comprando aires. Has visto cómo hago esos techitos, tengo fotografías, videos, cómo estoy haciendo
es la construcción de mis primeros departamentos. Y a mí también te cuento, cuando yo estaba haciendo inversiones, estaba haciendo proyectos, a mí me decían, Ever, mira, te está yendo bien en los bienes raíces, estás teniendo capitalcito, sí. Oye, ¿por qué no nos dedicamos a hacer esto? Dice que se está generando bastante ganancia exportando papaya. Yo me recuerdo que me invitaron a un proyecto de papaya, de exportación de esta fruta. Es un negocio y me hicieron ver cifras, me hicieron ver números explosivos. Y yo decía, me salgo de este rubro, hago esto, pero si recién estoy empezando mi historia en los bienes raíces, ¿me está yendo bien? Entonces, señores, a mí me presentaron muchas redes de mercadeo, proyectos, tipos de inversiones, me presentaron para invertir haciendo tal vez un grifo, tantos proyectos. Y hay algo muy importante que tú debes entender, debes decir y aprender a decir la palabra no gracias. Hay que ser constantes. Fíjate, si yo no hubiera sido constante más de una década en los bienes raíces, yo no me hubieras conocido, no estaría enseñándote los bienes raíces en base a mi experiencia, porque me hubiera ido por los lados. Con esto no quiero decirte que no te dediques a un rubro, no hagas múltiples negocios, las puedes hacer. Puedes hacer cualquier negocio, bastantes tipos de inversiones, pero mientras que tu negocio primario ya esté automatizado. Bacán, ahora hemos hablado de la automatización de los negocios. Por ejemplo, si yo tengo alquiler de habitaciones, hago habitaciones para alquilar todo un complejo de habitaciones, puedo poner tal vez hay un gerente, puedo poner cuentas de banco, un contador que administre el negocio. Entonces, cuando mi negocio está consolidado, cualquier tipo de negocio que tú también estás haciendo, cuando ya lo tienes consolidado, cuando ya caminas solo, cuando ya puedes delegar responsabilidades, algo que aprendí de los árabes es delegar responsabilidades, que tú no puedes ser un pulpo, no puedes ser genio, tú no puedes microgerenciar. Cuando tú dejas la potestad a uno de tus negocios, ya tenga su propio administrador, ya no tienes que estar metiendo la cuchara cada rato. Ya debes dejar que esto fluya, que este negocio camine. ¿Para qué? Para que a ti te dan tiempo para estar ingresando a otro rubro, a otro negocio, expandirnos, pero siempre que tengas un negocio consolidado. Si tu negocio no está consolidado, no está caminando, no se puede automatizar, entonces sigue luchando, sigue teniendo constancia. Es el error grande que hacen las personas. Yo desde el año 2000 analizo muchas empresas y lo único que pasa es que quieren hacerse ricos en un año, quieren encontrar libertad financiera inmediata, no lo consiguen en el primer año, ya ven otro negocio que está teniendo resultados y se trasladan a otro modelo de inversión, que tiene resultados obviamente, pero muchas veces es porque ha tenido experiencia, conocimiento, se ha entrenado y tal vez el flujo del dinero. Hoy en día también va a ser muy importante que manejemos la caja, la gestión del dinero. El levantamiento después del coronavirus, después de esta cuarentena, considero que para mí, yo hago un análisis que de verdad no comparto. Muchos analistas que incluso dicen que el riesgo, hay muchos economistas, ¿no?, que el riesgo del país va a bajar el crecimiento en -6%. Yo considero que tal vez estaremos en un -1%. De hecho, que la economía, ahí va a haber una pequeña recesión, que es muy contrario a una inflación. O sea, que la recesión es cuando, o sea, es muy difícil. En la inflación el dinero abunda, ¿verdad? Hay bastante dinero y no hay productos. Ahora hay productos, pero no hay dinero. Es por eso también que has estado escuchando que el petróleo incluso ha bajado a sus cifras tremendas, ¿no? Está menos o sea, incluso está regalando petróleo. Me refiero a las refinerías, a las productoras, ¿no? No en los grifos. Bien, mis amigos, entonces, ser constante, analizar entonces qué negocio estás haciendo, si te está permitiendo tener libertad financiera, porque a la persona hoy en día lo que aqueja es tiempo y dinero. No tienen dinero o bien no tienen tiempo. Son ambas cosas que los bienes raíces te pueden ayudar a solucionar. Fíjate los testimonios acá que tenemos en videos, acá abajo están los links o acá arriba, para que entiendas cómo nosotros hasta sin capital podemos arrancar con los bienes raíces, intermediando una venta, asociándonos con un propietario o tal vez haciendo una pequeña junta de capitales para hacer una inversión segura. A mí cuando me invitaron a hacer muchos y múltiples inversiones en diferentes tipos de negocio, algo que debes hacer, y con esto he empezado, ¿verdad?
buscar evidencias, preguntar a esas personas cómo les va. Si tú ves que alguien vende zapatillas y le ves con su camioneta, una buena tienda, un centro comercial, pregúntale si es feliz. Porque señores, el dinero no tan solamente es para hacer más dinero. El dinero es una herramienta de prosperidad y el objetivo no es tener dinero, no es tener $1.000.000, no. El objetivo primario de la persona es ser feliz, que nos dé a tiempo y dinero para hacer las cosas que siempre hemos querido hacer. Entonces pregúntale si le va bien, cuánto de su tiempo se dedica, porque hay negocios que se gana mucho dinero pero que esclavizan al ser humano. Lo mismo sucede con el trabajo. Entonces, eso es lo más importante que tú debes analizar. El mercado, para nosotros encontrar algo, siempre debes preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el mercado? Algo muy importante, ¿para qué eres bueno tú? ¿Y qué es lo que te gusta? Y sabes, cuando tú encuentras tu pasión, cuando encuentras algo que te gusta, y es más, encuentras testimonios de personas que les ha ido muy bien, considero que hay que darnos la oportunidad, porque sí, tenemos ahora más que nunca tener múltiples fuentes de ingreso, no solo vivir de un ingreso. Olvidémonos si nosotros tenemos un trabajo bienvenido, ¿no? Pero también nosotros ahora tenemos que tener ingresos residuales. ¿Y qué es tener ingreso residual? Es ganar dinero mientras duermes. Un 48% de personas van a querer propiedades que están de los 60 metros cuadrados para arriba. O sea, si hay mercado para vender los departamentos en base a núcleo familiar. Cuando hablo núcleo familiar es papá, mamá, hijos. Y también hay un porcentaje del 52% que hablábamos en otra transmisión de personas que van a querer departamentos de 40 y 60 metros cuadrados. ¿Quiénes son ellos? Son padres solteros, son solteros mayores, son jóvenes independientes, o también son personas que han postergado la etapa de matrimonio, o también son matrimonios sin hijos. Ellos sí quieren departamentos pequeños. Entonces, para todos hay, no es que sea un boom, hablamos de costos, presupuestos y comodidad. En los países desarrollados tipo Europa y Asia, sí, es un boom tener departamentos pequeños, es un golazo. Por eso yo también decía en anteriores transmisiones, voy a empezar a hacer inversiones en el extranjero. Porque si hay analistas que están hablando de que el boom de los departamentos de 40 y 60 metros cuadrados va a ser un golazo, yo discrepo un poco. ¿Por qué? En el Perú, señores, hay bastante terreno. Y nadie, sabiendo que hay terreno económico también y podemos construir una casa, porque en el Perú están acostumbrados a tener patio, a tener tendedero de ropa, a tener algunas comodidades. Hay tanto espacio también que recién se están proyectando, porque nosotros en los bienes raíces recién estamos en la etapa de expansión horizontal, nuevas lotizaciones, o sea, lotes de terreno, nuevas urbanizaciones, nuevas APBs, asociaciones pro vivienda, recién se está expandiendo de forma horizontal. En el Perú, y hablando de Latinoamérica, si tú me estás viendo de Ecuador, me estás viendo de Chile, recién está empezando y recién va a empezar la expansión vertical hacia edificios. Entonces, cuando ya no haya terrenos para comprar, recién también va a ser el boom de los departamentos pequeñitos. En estos momentos, sí, señores, buscan departamentos holgados de 60 metros, 80 o 100 o 120. Hay mercado para ellos. Porque se entiende, señores, en el Perú todavía estamos en una etapa tradicional, todavía hay núcleos familiares. Sí, justamente en Saltle, en Argentina, hay 45 proyectos inmobiliarios, Juan Osvaldo, de microdepartamentos de 40 metros cuadrados que se destinan exclusivamente para el alquiler, no para la venta. Si hablamos de los departamentos 40 metros cuadrados, exclusivamente está dirigido a un público renta. Entonces, los millennials nacidos de 1980 a 1996, promedio que tienen en estos momentos 36 años para abajo, estas personas prefieren alquilar, prefieren rentar. Y lo que hablaba, que en el Perú y en Latinoamérica no hay productos para alquilar. Sí, señores, dedicarse al rubro del subarrendamiento es muy poderoso. Va a ser exponencial este crecimiento porque no están priorizando un promedio del 30% de la población en Latinoamérica, no prioriza la compra de una propiedad, priorizan el alquiler, porque tienen visión de viajar por el mundo, no tienen tal vez el bicho acá plantado como en la época tradicional, ¿no? Porque ahora te has dado cuenta que está elevándose la tasa incluso de divorcios,
justamente por las oportunidades laborales que está teniendo ambos sexos, tanto masculino y femenino, están teniendo oportunidades laborales y la inserción, ¿no?, de las mujeres también en el mercado laboral, en la población económicamente activa, está haciendo esto, que puedan también tener oportunidades de viajar y no priorizan tener propiedad. Lo que sí priorizan es rentar, vivir en el lugar que quieran y hacer módulos, proyectos para alquilar es muy poderoso. Sí, están haciendo al frente de la Católica, están haciendo también proyectos frente a la San Marcos. Entonces es muy poderoso, esto es el boom, es lo que se viene a los bienes raíces. Es para eso también que nosotros estamos preparados en nuestra plataforma, hablamos mucho del subarrendamiento, los contratos que se deben firmar gracias a la nueva legislación que salió para poder nosotros también tener seguridad para alquilar, porque algo que nosotros en el Perú no se alquilaba propiedades era justamente porque antes los propietarios podían, o sea, un inquilino podía quedarse en la casa, pero ahora han salido legislaciones que especificamos también cómo nosotros podemos hacer un desalojo rápido vía la notaría, inmediatamente se puede, sin necesidad de un proceso judicial, hacer el desalojo de ese inquilino moroso. Entonces, la ley también ahora protege y está protegiendo a los inversionistas. David Cayo Quispe, ¿qué opina del Bitcoin? Bien, mira, yo no puedo opinar de un negocio que no lo conozco. De las criptomonedas, me explicaron muchas cosas, vi testimonios, pero yo no recomendaría un negocio que sea muy volátil, o sea, que yo te diga, oye, por cuestión de fe, si sube de precio vamos a ganar muchísimo, pero también si va a bajar de precio ya hay que saber perder. Obviamente que quien no está preparado para arriesgar, no está preparado para ganar, pero no, yo no invierto en criptomonedas y puede haber testimonios de éxito en ese tipo de inversiones. No las hago, yo hago exclusivamente inversiones en propiedades, en algo tangible, en algo que mi abuelo y mi papá me decía, Ever, en un terreno nunca hay pierde. En eso, señores, yo invierto. No invierto en otros tipos de rubros por el momento, tal vez más adelante, y lo respeto. Mira, hay algo muy importante que nosotros debemos analizar, esta pregunta, Jimmy. En muchos sectores, por ejemplo, en Lince, por ejemplo, Miraflores, San Borja, San Martín de Porras, hablando de los distritos de Lima, le ponen un precio, ¿verdad?, a los terrenos en ese distrito. Pero no se analiza la propiedad. Por ejemplo, si nosotros analizamos un terreno en una esquina, exponencialmente cuesta más. ¿Por qué? Tenemos que sacar el certificado de parámetros urbanos que dan en el área de desarrollo urbano en un municipio, porque en base al plan de catastro, ahí dan el coeficiente de edificación, la altura de elevación, la frontera, cuántas cocheras, elevación, ancho de calle y sacar el múltiplo. No te confundas, a ver, en castellano lo voy a explicar, ¿ya? Porque bienes raíces es fácil. El detalle es, a ver, ¿hasta cuántos pisos puedes construir? Si en ese terreno te permiten construir, por ejemplo, 10 pisos, y al vecino que tiene menos frontera, menos fachada, tan solamente la licencia de construcción le van a poder otorgar solo hasta 6 pisos, dime tú, ¿cuál costará un precio más elevado? El terreno que está en la esquina, que tiene doble frontera, tiene más iluminación, porque al momento de la venta, si hacemos 2 departamentos, por ejemplo, en cada piso, va a tener iluminación, ¿no? Doble iluminación, doble frontera. Entonces, obviamente va a ser más atractivo a la venta y vas a poder vender más rápido y tal vez a un precio más elevado. Entonces, ¿cuál terreno debería venderse más? A un precio más elevado. El de la esquina que te permiten hacer 10 pisos o al costado que te permiten hacer solo 6 pisos. Ahí nos damos cuenta que hay mucho desconocimiento en los bienes raíces porque existen, señores, normas, parámetros, coeficientes de elevación, coeficientes de edificación. Y eso ya va en un entrenamiento exclusivo para ingresar al mundo de la construcción. Nosotros tenemos una constructora y te podemos enseñar todo para sacar tus licencias de construcción, todo lo que es habilitaciones urbanas, proyectos y todo lo necesario para crecer. Entonces, gracias Jimmy por tu pregunta. El terreno podrá bajar un 10%, después recuperar su precio. Yo te aseguro, de acá 1 año, 2 años, las propiedades van a subir de precio tremendamente. Escúchame, aprende en estos momentos de bienes raíces. ¿Por qué? Señores, el 2021 finalizando y el 2022, los terrenos, los departamentos, las casas van a subir de precio. Te estoy avisando. ¿Por qué? Te estás dando el gran éxodo de personas que están caminando a su casa. Se están dando cuenta que necesitan tener una propia casa.
como dicen, un huequito para meter su cabeza por lo menos, un departamento. Es bien horrible vivir hacinados, familias de 5 o 6 personas en una habitación, en un mini departamento. Ahora las personas van a luchar, van a trabajar, y obviamente no lo van a hacer inmediato, pero si tú ahora compras barato y de acá un año, 2 años va a subir, señores. Aprender los bienes raíces en estos momentos creo que es la mejor inversión que tú puedes hacer. Así tú tengas tienda de zapatos, aprende a comprar barato propiedades, asóciate, aprende y te aseguro que vamos a encontrar oportunidades grandes. La economía se va a reactivar de una forma poderosa, señores. Y el Perú y Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador, Chile, son países que le ponen mucho punch a las inversiones. Incluso tienen mejor economía que algunos países de Europa. Estaba analizando el per cápita que tiene Uruguay. Señores, hasta triplica el Perú y pensamos que el Perú incluso estaba muy bien. Luis Gustavo, no es bueno entrar a negocios que no entendemos. Primero es, sí, pues la motivación, las ganas de crecer, de comernos el mundo. Luego de eso es entrenamiento. Luego es poner acción. Porque si tienes la decisión, ya quiero hacerlo, pon en acción. Yo me he encontrado, por ejemplo, tengo videos incluso de personas que han escuchado mis entrenamientos presenciales, que conozco, señores, todas las ciudades del Perú, conozco muchos países, y no compran nuestra universidad. De frente hacen inversiones. Y, ¿sabes? Están teniendo algunos fracasos, o sea, fracasan. Y eso también te dice mucho, ¿no? Tienen el capital para comprarse un terreno al precio de mercado, se compran carísimo, pero ¿no sería mejor que se entrenen y lo compren a la mitad de precio? Como les decía Edison, hay mercado para todo. Hay mercado para el núcleo familiar, hay mercado también para los millennials que necesitan habitaciones pequeñas. Entonces, decirles, por ejemplo, yo he hecho un entrenamiento de visión al 2050. Entonces, no es todavía de forma inmediata, o sea, no se preocupen, cuando se reactiven las construcciones con los planos, con las licencias de construcción, siempre va a haber comprador para todas las propiedades. Incluso, señores, hay un déficit. Hay un déficit de 2 millones de viviendas hablando del Perú y hablando de otros países. O sea, hay 2 millones de personas que tienen el dinero para comprar, pero no encuentran, uno, propiedades que les gusta, dos, propiedades que tengan el saneamiento físico legal, propiedades que estén en una zona que les guste. O sea, hay un desabastecimiento de propiedades, si me quieres entender. Entonces, es un mercado, señores, que ahora las personas están entendiendo que invertir en propiedades es lo mejor. Y por favor, denle like a esta transmisión, compartan la transmisión, mis amigos, compartan la transmisión. Me gustaría también que muchas personas ya se eduquen, aprendan a hacer inversiones y decirles que los bienes raíces, sí, pues hay una etapa de crisis, pero no es una crisis que no se pueda medir. Los bienes raíces es un rubro tan generoso que sinceramente nos puede hacer dormir tranquilos. Yo puedo dormir tranquilo porque sé que mis propiedades no van a desaparecer, no van a bajar así como el petróleo, ¿no? A un precio cero. O sea, es el mejor capital. Y haciendo comparaciones, pues desde el año 1850 hasta el año 2020, las propiedades siempre han subido de precio y hemos pasado pandemias, guerras y siempre hay necesidad de propiedades, comprar, siempre va a haber necesidad de alquilar habitaciones. Y tengo un entrenamiento también donde hablaba, ¿no?, que el Perú y Latinoamérica no está preparado para el alquiler. Existe la cohabitación sin parentesco. Personas que alquilan sus casas a personas desconocidas, porque esa persona quiere ganar algo por alquilar y la otra persona todavía necesita vivienda, y una persona cuando ha construido su casa sigue un modelo para hacer habitaciones para alquilar y vive ahí, alquila habitaciones. Entonces es un mercado inexplorado los bienes raíces. En base a la necesidad se están acomodando, pero tenemos también nosotros duplicar experiencia de países de primer mundo, cómo hacen edificaciones exclusivas para el arrendamiento. Si tuviera 3 millones, ¿en qué proyecto desarrollaría? En bienes raíces. Sí, bueno, obviamente Warren Buffett y los hombres multimillonarios tipo Donald Trump invierten, ¿no?, en propiedades, hacen edificios y más proyectos, algo tangible, algo que puedas agarrar tu terreno, ¿no? En Latinoamérica, como me preguntas, Benjamín, en Perú hay bastantes niños, hay bastante tasa de natalidad, es decir, hay bastantes matrimonios, hay bastantes parejas que necesitan vivienda. Es por eso que nosotros en Latinoamérica no pasamos la burbuja inmobiliaria, porque siempre es una necesidad primaria de tener casa. O sea, casado, casa quiere. Con eso ya te respondí. Es muy bueno invertir en Latinoamérica, es muy bueno invertir en Latinoamérica, dependiendo qué tipo de rubro también haces. Bienes raíces no es una necesidad primaria del peruano.
Bienes raíces no es una necesidad primaria, una casa no es necesidad primaria del ecuatoriano. Un bienes raíces, una casa es necesidad primaria del ser humano. O sea, donde sea que tú te vayas a hacer inversiones con el conocimiento que te vamos a dar, la haces linda donde sea. O sea, ¿por qué crees que yo viajo por todas las ciudades? Porque hago inversiones en varias ciudades, es lo mismo. O sea, el dinero está en tu conocimiento. O sea, comprar terrenos, hacer loteaciones, asociarme con el propietario, buscar un aire y techo, ayudar a hacer un proyecto de loteación, ayudar a vender una propiedad, donde sea están esas oportunidades. Grande jurado. Andy Paz, Ever, hay muchos proyectos por delante. Claro que sí, Andy, hay mucho por hacer en esta vida. Con Andy conversaba y Andy, tiene 5 terrenos en menos de 2 meses, Andy, ¿verdad? Tu historia es bien bonita. Conversábamos en Cajamarca, ¿verdad, Andy? Me recuerdo. Conversaba con Andy, que está acá en la transmisión, y compró propiedades en donde van a haber proyectos de expansión a un mínimo costo. Y la verdad, estoy muy contento por tus resultados, Andy. Y ahí, Andy también está en nuestros testimonios en el YouTube como joven. Tienes 23 años, creo, Andy, ¿no? Jovencito, ya tienes 5 terrenos, Andy, gracias a poder tener el conocimiento de bienes raíces. Felicitaciones, Andy. Y me gustaría preguntarte, en nuestra universidad, ¿estás en el intermedio, en el avanzado? ¿Dónde ya estás, Andy Paz? Osvaldo, estaré presente ahí, Ever. Como un solo entrenamiento y la universidad virtual me potenciaré. Claro que sí, muy bien. Yo les invito a estar en un entrenamiento, capacítense siempre, es lo mejor que podemos hacer. Dios los bendiga, que nos permita gozar de esta vida y por favor, todos tenemos problemas, todos, yo también, o sea, yo no digo que no tengamos problemas, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos dificultades en la vida. Y es de grandes, señores, levantarse, seguir adelante, ponerle fuerzas. Aún estés sufriendo tú económicamente, hayas hecho malas decisiones, tú tienes que en estos momentos ponerte a pensar que tienes a alguien que sigue tus pasos, un familiar, tienes un amigo, lucha por ellos. Tal vez no hagas bienes raíces. En el negocio que tú estás, perfecciónate, dinamiza. Tienes que entender que ahora tienes que utilizar plataformas digitales, tienes que renovar tu negocio. Tal vez no hagas todavía, no es el momento de que tú hagas bienes raíces, pero quiero darte ganas. En el negocio que tú estés, siempre busca un mentor, alguien que te ayude, busca experiencia. Hay mucho conocimiento, no estés solo y nunca vas a estar solo. Si quieres que yo te dé algún consejo, te pueda ayudar con algo, un asesoramiento, escríbeme acá al canal por el inbox y te puedo ayudar. ¿Está bien? Muchas gracias, mis amigos. Los quiero mucho. Hay que seguir aprendiendo y estamos en una etapa donde, señores, los ricos se están educando y van a nacer los nuevos millonarios. Y millonario no es tener $1.000.000. Millonario es tener tiempo para hacer las cosas que siempre hemos querido. Millonario es tener salud. Millonario es tener buenos amigos. Millonario es que tengas a tu mamá que esté muy feliz, que no tenga que trabajar duro para poder tener las cosas que siempre ha querido. Hay que ayudarles, ¿bien? Chao, mis amigos. Te quiero mucho, mucha fuerza y mi saludo para mi amigo Edgar Barrionuevo de Argentina. Chao, mis amigos. Compartan la transmisión. Chao. Cuídense mucho. Les van a dar información. Acá hay contactos del equipo de Happy Group para que les den asesoramiento. Escríbanos para tener nuestra universidad virtual.